¿Qué tal? Buen día, saludos. En esta clase vamos a revisar un ejemplo del tema de sistemas de coordenadas. Para comenzar, la definición nos dice que un sistema de coordenadas es un sistema que utiliza uno o más números para determinar unívocamente la posición de un punto u objeto geométrico. Como podemos ver, aquí tengo un listado de los diferentes tipos de sistemas de coordenadas. Conocemos las coordenadas cartesianas, que son las más comunes, las coordenadas polares, cilíndricas, esféricas, geográficas y curvilíneas generales. En este caso únicamente les pasaré un formulario de las cuatro primeras, cartesianas, polares, cilíndricas y esféricas, ya que son las más comunes. Y como podemos ver, aquí tengo una representación de cada una de ellas. Las cartesianas, pues recordemos que ubicamos tres puntos dentro de un eje coordenado, que sería por lo regular eje X, Y y Z. De este lado tengo las polares, que tienen la característica de que se ubican por medio de tres ángulos y un radio vector. En la parte de abajo tengo las coordenadas cilíndricas, que tienen la característica de que su coordenada tiene que incluir dos ángulos y una distancia, que sería del origen al punto P. Y por último, en esta parte tengo las coordenadas esféricas, que se determinan por medio de dos ángulos y un radio vector, así como el eje polar. En la siguiente diapositiva revisamos la relación existente entre los diferentes sistemas de coordenadas con el plano cartesiano, ya que son los más comunes. En el primer caso, el plano cartesiano y el plano polar está relacionado por las siguientes cinco fórmulas. La primera, como podemos darnos cuenta, dice ρ es igual a la raíz de x cuadrada más y cuadrado más z cuadrado. Esto es básicamente determinar la distancia del punto cartesiano hacia el origen, y de esa manera obtenemos la primera coordenada para un plano polar. Después tenemos estas tres relaciones, coseno de alfa, coseno de gamma y coseno de beta, para determinar los tres ángulos del radio vector. Y por último tenemos esta última igualdad de cosenos cuadrados para poder determinar también algún ángulo. Después tenemos en coordenadas cilíndricas estas cinco fórmulas, y si nos damos cuenta, para poder determinar ρ en las coordenadas cilíndricas únicamente es considerar las dos primeras componentes, que sería x con y. Después x va a ser igual a ρ por coseno de teta, y igual a ρ por seno de teta. Después, para determinar teta, es un arco tangente de y entre x, y pues esta coordenada en z representa la misma tanto en coordenadas cartesianas como en cilíndricas. Más adelante vamos a ver un ejemplo con algunas de estas fórmulas. Por último, también tenemos las coordenadas esféricas, y para coordenadas esféricas nuestra relación viene dada mediante estas seis fórmulas. Si nos damos cuenta, cada una de ellas me determina algo en específico. Estas dos que estoy subrayando me determinan x y y, después tenemos z y phi, después esta última tenemos ρ, y por último también podemos determinar un ángulo teta con el arco tangente de y entre x. No todas las fórmulas se utilizan en cada conversión, pero debemos de tener en cuenta que en el caso de que no tengamos alguna variable, podemos despejarla de cualquiera de las fórmulas que ya revisamos. Vamos a ver este ejemplo. Dice, hallar las coordenadas polares, cilíndricas y esféricas del punto cuya coordenada rectangular es 1, menos 2, 2. Nos está pidiendo tres coordenadas polares, cilíndricas y esféricas. Recordamos que las coordenadas rectangulares es sinónimo de coordenadas cartesianas. Entonces, como aquí tengo tres números, cada uno de esos números me representa los valores de x, y y z. Para comenzar, primero con las polares, voy a determinar el valor del radio vector, o en este caso de ρ, y haciendo las sustituciones de x, y y z en esta fórmula me quedará lo siguiente: 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y de esta manera obtengo un resultado de 3, y es mi primer valor para poder formar mi coordenada polar.
Después, el coseno de alfa sería x entre ρ. Y para despejar alfa del otro lado, puedo sacar coseno inverso de x, que vale 1 en este caso, entre ρ, que fue el valor que obtuve en mi primer paso. Entonces sería coseno inverso de 1/3. Esto, como resultado en una calculadora, me arroja un ángulo de 70 grados. Y de esta manera, coseno de beta es igual a y entre ρ. Al momento de despejar beta, pues sería coseno inverso de y entre ρ y me quedaría menos 2 entre 3. Eso como resultado en una calculadora obtengo un ángulo de 131 grados. Después, gamma, coseno de gamma es igual a z entre ρ, haciendo la sustitución z vale 2, ρ vale 3, entonces gamma es igual a coseno inverso de 2/3. Y aquí obtengo un ángulo de 48 grados. Y de esta manera tengo todos los datos necesarios para poder formar mi coordenada polar. Sería el primer número, que es un 3, eso es la distancia del punto al origen, se le conoce como radio vector, y aparte los tres ángulos, que sería 70, 131 y 48. Estos tres ángulos me representan cada uno de los ángulos que forma el punto con cada uno de los ejes. Y de esta manera convertimos esta coordenada rectangular a una coordenada polar. Continuamos en la siguiente diapositiva con las otras dos coordenadas. Tengo aquí mis datos x1, y igual a menos 2 y z igual a 2. Ahora, para convertir a cilíndricas, voy a determinar primero ρ. Esta fórmula, ρ igual a raíz de x cuadrada más y cuadrada, está en el formulario al inicio de la clase. Haciendo las sustituciones, sería cambiar el x, que vale 1, cambiar el y, que vale menos 2, y al momento de elevarlos y sumarlos, obtenemos como resultado un raíz de 5. Este raíz de 5 lo podemos trabajar de esta manera o podemos sacar el número decimal. Después, para sacar el ángulo θ, que es el otro dato que tengo que tener en mi coordenada cilíndrica, sería obtener la tangente inversa o el arco tangente de y entre x. Y tenemos como dato menos 2 y x 1. Entonces, como resultado, θ es igual al arco tangente de menos 2 entre 1 y eso es igual a menos 63.43 grados. Cuando obtenemos un ángulo negativo en coordenadas cilíndricas, lo que debemos hacer es sumar 360. Y también la igualdad de z es igual a z. Eso quiere decir que este z no va a sufrir ningún cambio en coordenada rectangular, así como en cilíndrica. Entonces, como resultado final, mi coordenada me quedaría p raíz de 5, 296, ya sumando los 360 a este ángulo negativo, y z2. Y de esta manera tenemos la coordenada cilíndrica, que se representa mediante dos cantidades escalares y un ángulo en la parte del medio. Por último, vamos a determinar las coordenadas esféricas de este punto. Para determinar las coordenadas esféricas comienzo por esta fórmula, que es la fórmula para calcular ρ. Esta fórmula ya la había hecho en coordenadas polares, entonces únicamente pues lo voy a repetir en esta parte. Me daba como resultado el valor de 3. También para coordenadas esféricas voy a utilizar la fórmula de θ es igual al arco tangente de y entre x. Esta fórmula también ya la obtuve para coordenadas cilíndricas. Me daba un ángulo de menos 63.43 grados. De igual manera, más adelante voy a sumarle los 360. Y por último, para determinar el ángulo φ, esto es lo único que cambia en esta parte, lo voy a determinar mediante la sustitución de z y ρ. En este caso sería el arco coseno de z, que vale 2, entre ρ, que vale 3. Y como resultado final obtengo que φ es igual a 48 grados. Y como resultado final, una coordenada rectangular o cartesiana en forma esférica viene representada por un radio vector y dos ángulos. Para este caso sería 3,296.5, que es este arco tangente ya sumado en 360,
el ángulo φ que vale 48. Y de esta manera terminamos nuestro primer ejemplo. Bien, les agradezco mucho que hayan visto esta clase, estaré al pendiente si tienen alguna duda y nos vemos en la próxima. Gracias.